Ok, chiquillos. Para efectos entonces de esta segunda parte de la clase, vamos a trabajar con una lectura de Robert Solomon que se llama Ética de los Negocios, que pues van a ver que tiene cosas en común con la lectura de Mary Neely sobre el origen de la ética. Esta lectura de Robert Solomon, perdón, nada más para confirmar, ¿se escucha bien? Sí. Sí, sí, profe. Ok, listo, gracias. Les decía, esta lectura describe una ética, una corriente ética, un tema ético que es muy reciente, esto de la ética de los negocios. Créanme que en los 2500 años de historia de la ética, pues tiene aproximadamente 50 años cuando mucho. Entonces es como reciente y viene de la segunda mitad del siglo XX, donde surgen otras preocupaciones éticas como la bioética, como la ética ambiental, de la cual vamos a conversar más adelante en el curso. Y bueno, tienen unas discusiones interesantes con respecto a las acciones de las empresas y de los individuos. No solo de los individuos como sujetos éticos, sino también ahora de organizaciones que tienen entonces también, podemos decirlo así, personería jurídica, ¿verdad? Son agentes éticos. Entonces vamos aquí también a ver que la ética ya no solo le compete a individuos, sino también a organizaciones como conjuntos de individuos. Y bueno, y tiene que ver entonces con los intercambios éticos, digamos, las transacciones de negocios desde un criterio ético, tanto entre individuos como de organizaciones. Y bueno, la ética, como ya han escuchado ustedes de mi boca, tiene pues, muchos años, ¿verdad? 2000 y resto de años. Y es un saber, entonces, es una disciplina muy antigua. Y también los negocios es una disciplina muy antigua. ¿Qué es lo que pasa? Que a finales de los años 60 y principalmente, digamos, después de después de la década de los 60, empiezan a aparecer preocupaciones sobre las acciones que hacen, que desarrollan las empresas, que ya se empiezan a notar entonces la explotación laboral, se empiezan a notar como diferentes situaciones preocupantes del accionar de las empresas, que ya se sabían desde antes, pero digamos, en el periodo entre guerras, la primera mitad del siglo XX, digamos que estuvo enfocado más como en esos grandes conflictos bélicos, ¿verdad? Y en esas discusiones, mientras que ya después de la Segunda Guerra Mundial, pues las empresas, digámoslo así, el mundo empresarial empieza a ser de las suyas, entonces aparece una preocupación por lo que va a ser uno de los conceptos fundamentales de este curso, que es la responsabilidad social empresarial. También llamada en algunos contextos responsabilidad social corporativa, dependiendo del tamaño de la empresa, digamos, una empresa, si es una empresa relativamente pequeña, le llamamos responsabilidad social empresarial. Si es una multinacional, si es una corporación, bueno, le vamos a llamar responsabilidad social corporativa. Entonces, a partir de los 60, finales de los 60, ya este conceptillo empieza a dar vueltas y vamos a ver cómo ha ido evolucionando, ¿ok? La ética o la responsabilidad social empresarial se fundamenta en diferentes corrientes éticas, entre ellas el utilitarismo y la deontología que nosotros revisábamos la semana pasada. Y empiezan entonces a surgir otros conceptos que están amarrados con esto de la responsabilidad social empresarial, como son los stakeholders o recolectores de apuestas, que es una traducción no muy buena, pero bueno, empiezan entonces a surgir otros conceptos, otras ideas, que bueno, dicho sea de paso, estos dos conceptos ustedes los pueden aprovechar para la bitácora, stakeholders, responsabilidad social empresarial, ¿ok? Y bueno, y se vuelven centrales, les decía, este es casi que el concepto central de este curso, ¿verdad? Responsabilidad social empresarial. Y tratan entonces, sirven para arrojar luz, para pensar, pues las dinámicas que se dan al interno de las empresas. Y muchas veces se utiliza entonces esto de la responsabilidad social también como insumos para el marketing, ¿verdad? Entonces ustedes podrán ver que muchas empresas dicen, bueno, por ejemplo, las que se mencionan acá, Starbucks insiste en el trato justo a sus productores, Café Brit sobre el fair trade también en ciertas variedades de café, ¿verdad? Entonces, las empresas también saben que eso les da una buena reputación y bueno, echan mano de esto. No siempre, digamos, muchas veces es como una cortina de humo, pero bueno, en muchas otras ocasiones también
refleja también ese núcleo ético que las empresas quieren mantener. Entonces, bueno, tenemos aquí un par de conceptos. La ética de los negocios es una disciplina un poco extraña porque tradicionalmente los negocios eran interpretados como algo inmoral, ¿verdad? Como parte, digamos, de una lógica de corrupción, incluso como algo sucio, que bueno, tiene una lectura muy peyorativa. Los negocios eran como muy mal vistos por los filósofos, porque de la revolución industrial en adelante, y bueno, desde el mundo antiguo, los negocios parecía que eran parte de la explotación del ser humano, ¿verdad? Entonces, esa lectura no es del todo válida. Vamos a ver que, como diría Mary Mead, los negocios tienen una base cooperativa, ¿verdad? Entonces, pues esa era como la interpretación que se le daba a los negocios, donde pues era básicamente una forma de explotar a los seres humanos y los hombres de negocios eran como personas desalmadas, ¿ok? Pero bueno, esto ha ido cambiando y quizás algunos de estos ejemplos ustedes los pueden ver en la lectura, se reseñan. Por ejemplo, en la Biblia, ¿verdad? Hay episodios de Jesús donde llega y hace, digamos, una limpia en el templo, ¿verdad? Donde echa a los fariseos del templo. Y bueno, durante mucho tiempo, para los católicos, cobrar intereses era prohibido, digamos, el interés de lucro estaba prohibido para los católicos y bueno, eso cambia cuando los papas empiezan a vender lo que se llamaban bulas papales, que era básicamente vender el perdón de los pecados. Y bueno, también cambia mucho más cuando se da la reforma protestante, que bueno, liderada por en su momento Martín Lutero y después Juan Calvino. Y esto pues ya empieza como a cambiar el panorama de los negocios. Ya los negocios no son algo prohibido dentro del marco de las religiones, sino que más bien ya empiezan a reflejar otras ideas en el contexto de las religiones. Y bueno, para los calvinistas, por ejemplo, ya el cielo, digamos, ya las entradas al cielo estaban repartidas y empezaron a entender los beneficios terrenales como una señal de que pues ellos estaban en esa lista. Y esto tiene que ver con algo que hoy se llama teología de la prosperidad, que básicamente dice, bueno, si los seres humanos son hijos de Dios, que es el Rey de Reyes, pues nosotros entonces somos hijos de reyes y deberíamos vivir como reyes. Entonces se traduce en que los beneficios económicos y por decirlo así, el buen estatus socioeconómico de las personas es un reflejo de que tienen la bendición de Dios. Entonces, si te va bien económicamente es porque estás haciendo las cosas bien ante los ojos de Dios, y si te va mal económicamente es porque no estás haciendo bien las cosas ante los ojos de Dios, ¿verdad? Como bendiciones de Dios. Lo cual, pues a mí me parece equivocado, ¿verdad? Creo que no tiene que ver con eso, pero bueno, existen estas corrientes, principalmente dentro de las corrientes católicas, cristianas protestantes. Y ustedes, pues, quizás lo puedan ver en cómo las congregaciones protestantes, pues, tienen, digamos, muy marcada el tema del diezmo y a las personas les piden enseñar la colilla de pago para sacar el diezmo y bueno, todo ese tipo de cosas están enfocadas en los beneficios económicos pues para tener una, por decirlo así, una evidencia de que a usted le va bien, entonces que está haciendo las cosas bien. ¿Okay? Esta visión, les decía, negativa de los negocios que durante mucho tiempo existió, ha ido cambiando. Y hoy en día, por ejemplo, se consideran cosas como el emprendedurismo algo muy positivo. Los negocios ya no son vistos, digamos, con esa óptica como de algo, pues, negativo o sucio, sino que más bien se entiende hoy en día que los negocios, pues, son fundamentales para que una sociedad camine y que camine bien. Claro, los negocios entendidos éticamente, ¿verdad? Y Robert Solomon, entonces, cuestiona esta visión negativa y reivindica una visión positiva de los negocios. Entonces aquí digamos que tenemos esa crítica de los negocios, pero tenemos ya otra visión. Y Robert Solomon dice entonces, bueno, lo primero que hay que hacer es derribar algunos mitos sobre los negocios. ¿Cuáles son esos mitos? Bueno, dice Solomon, uno de ellos es la motivación del beneficio.
los negocios no solo se centran en las ganancias económicas. Claro que tiene que ver con las ganancias económicas, eso es fundamental para los negocios, pero hay más allá. Es decir, el beneficio es parte de los negocios, pero no es lo único. ¿Ok? Tiene que ver con otras cosas, como la responsabilidad social, como la lucha por transformar la sociedad. Y muchos empresarios, pues, si bien quieren ver réditos económicos, también quieren lograr otras cosas. Por ejemplo, procurar, digamos, el cuidado del medio ambiente, tener un impacto social positivo. Y bueno, piensen, por ejemplo, en dos grandes empresarios. Steve Jobs, que es famoso, ¿verdad? Por todo lo que produce Apple, que tiene un montón de cuestionamientos, pero más allá del lucro, Steve Jobs quería ganar, digamos, la carrera porque su empresa se volviera líder, ¿verdad? Entonces, tenía un interés también, digámoslo así, de que su empresa triunfara, no solo en lo económico, sino también en lo cultural. Otro ejemplo, este señor Elon Musk, supongo que ustedes lo ubicarán como CEO de Tesla. También este tipo, efectivamente, le ha ido muy bien en los negocios, ha hecho mucho dinero, pero también quiere contribuir en una transformación hacia la movilidad eléctrica, hacia la carrera espacial. Entonces tienen otros intereses. Claro que lo económico está ahí, pero también tienen más allá de que solo la búsqueda por el interés económico. ¿Okay? Entonces nos dice Robert Solomon, los beneficios, la búsqueda de los beneficios no es el fin último, ni mucho menos el fin único de los negocios. Hay otras cosas. Otro de los mitos que plantea Solomon es la supervivencia del más fuerte. Y pues bueno, esto es una coincidencia con la lectura de Mary Midley, dice Solomon, es una imprecisión, ¿verdad? Que nos induce a errores. Realmente Darwin pues no hablaba de la supervivencia del más fuerte, sino de un proceso adaptativo, biológico, que no se debe extrapolar al ámbito social. Entonces, Solomon lo que nos está diciendo es, hemos leído también mal Darwin, ¿verdad? Y ese es un error común, que uno escuche la supervivencia del más fuerte. Bueno, es del más apto, ¿verdad? Como diría Mary Midley. Y esa lectura del más apto, pensando en Mary Midley, también se ha tergiversado y hemos pensado que el más apto está en sintonía con el egoísmo. Y bueno, como vimos en la lectura anterior, no se trata de eso, se trata más bien de un proceso que está basado en la cooperación. Y esa tesis también, pues la va a presentar Robert Solomon. Tercer mito, que los negocios son una jungla, ¿verdad? Merienda de lobos. Esto tiene que ver con la frase que señalaba Franz de Waal de Homo homini lupus, que el hombre es el lobo del hombre. Parte entonces de la idea, también refutada por Midley, de que los negocios son meramente competitivos, pero en realidad están basados en redes de cooperación. Claro que hay lucha por los mercados, claro que existe, digamos, la competencia desleal, todo eso existe. Pero si vamos a la base del mundo de los negocios, lo que existe es una gran base de cooperación. Cooperación entre los colaboradores, entre los proveedores, entre los transportistas, toda la sociedad. Lo digo de otra manera, si la sociedad funciona bien, a los negocios les va bien. ¿Ok? Entonces, la cooperación está en la base del mundo de los negocios. Y claro que existe la lucha, como existe la lucha en el mundo natural, pero en la base lo que está es una gran base de cooperación. Entonces, la competencia es esencial y se da, existe, es notoria y evidente, pero existe también la cooperación y muchas veces esto pues no se percibe o no se le da tanta propaganda, ¿verdad? Los negocios también son muy cooperativos. Y otro de los mitos es el individualismo atomista. Esto tiene que ver con que si los seres humanos se entienden como átomos dispersados, y no, más bien son núcleos de relaciones. ¿Ok? Entonces, bueno, esos son los mitos que dice Robert Solomon. La ética de los negocios, lo primero que tiene que hacer es derribar estos mitos, ¿verdad? No tiene que seguir, digamos, en esta lógica basada en estos mitos, sino más bien tiene que derribarlos y pensar que los negocios tienen una gran base de cooperación. Y bueno, ahora Robert Solomon nos presenta lo que él llama los niveles en la ética de los negocios, que también estos ustedes los pueden aprovechar como parte de los conceptos para la bitácora, ¿verdad? Nos habla primero de la microética. Y bueno, ¿qué es eso de la microética? Bueno, nos plantea que son las normas de intercambio justo entre individuos, ¿verdad? Yo le compro
no sé, un automóvil a alguien, ¿verdad? Entre individuos, que sea justa esa transacción, ¿ok? Y bueno, pensándolo en transacciones económicas, pero también podríamos hablar aquí, por ejemplo, de los trueques, ¿verdad? Entonces tenemos trato justo, intercambio justo entre individuos, microética. Pueden pensar ustedes, qué sé yo, que un amigo les presta 5,000 colones y bueno, ustedes le dicen que ustedes les pagan los 5,000 colones tal día y se los pagan efectivamente ese día, ¿verdad? Relaciones entre individuos. Ahora bien, si lo escalamos un poco, un poquito más a gran escala, podemos hablar entonces ya de macroética. Y nos dice Peter Singer, la macroética entonces tiene que ver ya con las normas institucionales o culturales o culturales. Y aquí pues surgen preguntas sobre cómo la política y la economía se empiezan a vincular y algunas de ellas, por ejemplo, son: ¿es la propiedad privada un derecho previo a la sociedad? ¿Es justo el libre mercado? Y aquí podemos discutir también sobre los grandes sistemas económicos, sobre si es mejor el capitalismo que el comunismo, sobre si el libre mercado, si sobre, por ejemplo, los proyectos o la ley de concesiones de obra pública es lo mejor para la sociedad. Es decir, tenemos aquí una discusión a nivel macro sobre las normas institucionales, sobre la cultura, sobre cuál es la mejor forma de organizar la sociedad a nivel de intercambios económicos, ¿verdad? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo más justo para la sociedad? ¿Ok? Entonces, microética, trato justo entre individuos; macroética, esas grandes discusiones sobre cuál es la mejor forma de orientar la economía de las sociedades. Y Peter Singer habla también de ética molar, que aquí es un vínculo, digamos, es el puente entre el individuo y la empresa, ¿verdad? Es la ética, digámoslo así, a nivel de la corporación, donde se establece la relación de la empresa con sus individuos. ¿Cómo trata la empresa a sus trabajadores? ¿Qué papel juega el individuo en la corporación? ¿Verdad? Entonces, las empresas efectivamente tienen relaciones entre empresas, pero también pueden tener, o se puede analizar, los vínculos de las empresas con sus trabajadores, con sus proveedores, con las comunidades, con todos aquellos que puedan ser beneficiados o afectados por sus relaciones económicas. ¿Ok? Entonces, microética, trato entre individuos; macroética, a nivel social, cuál es la mejor forma de organizar la economía de las sociedades; y ética molar hace el puente entonces entre cómo las empresas trabajan con sus colaboradores, cómo los tratan, pero también cuáles son las responsabilidades de los individuos para con sus empleadores, para con la empresa. ¿Okay? En dos sentidos: de la empresa hacia los trabajadores, hacia los individuos, hacia las comunidades, y viceversa, de los individuos, de las comunidades hacia las empresas. ¿Okay? Esos tres niveles también los pueden aprovechar para la bitácora. Y aparece acá entonces uno de los conceptos, les decía ya, que vamos a conversar sobre este concepto de aquí en adelante en el curso. Y es un concepto que ha ido evolucionando en la forma de interpretarse. La responsabilidad social empresarial en sus inicios, ¿verdad? Por ahí de los años 60, 70, todavía en los 80, se pensaba, gracias a la obra de Milton Friedman, gran pensador neoliberal, premio Nobel de Economía, dicho sea de paso, que la responsabilidad social era básicamente hacia los accionistas. Y diría Milton Friedman, todo programa de responsabilidad social que gaste el dinero de los inversionistas en, no sé, en programas ambientales o en lo que ustedes quieran, dice Milton Friedman, es un robo para los inversionistas. La única responsabilidad de la empresa, diría Milton Friedman, es devolverle las ganancias a sus accionistas. Y punto, ¿verdad? El negocio debe estar únicamente enfocado en las ganancias. Esta es la primera versión de la responsabilidad social que ya, pues digámoslo así, pasó de moda y ya no se entiende la responsabilidad social así. Esa es como la primera versión que bueno, dicho sea de paso, en Costa Rica tenemos algunas versiones todavía de esto, ¿verdad? Tenemos pues algunos voceros de ese neoliberalismo clásico, llamémoslo así. Pueden pensar ustedes en Otto Guevara o en Eli Feinstein o en este otro tipo
Zucker, ¿cuál es el nombre? Bueno, se me va el nombre ahorita. Ellos están muy cercanos todavía a esas tesis más tradicionalistas sobre la responsabilidad social, pero bueno, los dejo por aquí tranquilos un rato. ¿Ok? Entonces, la primera versión de la responsabilidad social, la única responsabilidad de la empresa es con sus inversionistas. ¿Ok? Pero bueno, conforme ha pasado el tiempo, se ha vuelto evidente que la empresa no solo tiene responsabilidades con sus accionistas, sino que se habla hoy en día de que la empresa tiene responsabilidades con los accionistas, con las comunidades y con todas otras aquellas personas que puedan ser afectados, con los consumidores de los productos que fabrica o que genera la empresa, los productos o los servicios. Y actualmente entonces se habla de recolectores de apuestas, pero a mí no me gusta mucho esa traducción, yo prefiero trabajarlo con el concepto en inglés stakeholders, ¿verdad? ¿Y quiénes son los stakeholders? Bueno, son todos aquellos que pueden ser afectados por las actividades económicas de las empresas, los empleados, los consumidores, la comunidad y en general la sociedad como un todo. ¿Ok? Entonces, la responsabilidad de las empresas ya no es solo con sus inversores, sino que es mucho más amplia y está entonces vinculada con toda la sociedad, con la naturaleza, por ejemplo, con el cuidado de la naturaleza. Y ya no se entiende como una carga para las empresas, ¿verdad? Como algo que las empresas no quieren hacer, sino que los obligan, ¿verdad? No, ahora es parte integral del desarrollo empresarial, ¿verdad? Ya, digamos, la administración de empresas, que pues en eso ustedes pues tienen más conocimientos que yo, la administración de empresas ya tiene, digamos, instalada la preocupación, digamos, la responsabilidad social empresarial como una preocupación más allá de sus inversores, con los trabajadores, con los consumidores, con la naturaleza y con la sociedad como un todo. ¿Ok? Y bueno, parte, digamos, de las obligaciones que se tienen con los stakeholders es el cuidado de los consumidores, porque al fin y al cabo las empresas tienen una finalidad de servicio al público y deben ofrecer entonces productos de calidad y productos que sean seguros, que no perjudiquen, que no contaminen, que no fomenten tratos discriminatorios. ¿Ok? La seguridad del producto entonces tiene que garantizarse con investigaciones, con pruebas de seguridad. No se pueden lanzar productos al mercado, digámoslo así, sin tener evidencia de que es un producto seguro. Y sobre esto tenemos varios ejemplos, no están hoy en estos casos, en esos casos, los casos que vienen hoy para la bitácora son otros, pero por ejemplo, Mattel, esta gran fábrica de juguetes, durante muchísimo tiempo utilizaron pintura con plomo en los juguetes. Y bueno, ustedes sabrán que los niños lo primero que hacen con un juguete es mordisquearlo, ¿verdad? Y metérselo a la boca y todo. Y bueno, durante mucho tiempo entonces los chiquillos estuvieron mordisqueando juguetes pintados con pintura con plomo. Lo cual pues bueno, fue un escándalo y bueno, tiene digamos, tuvieron que hacer un cambio en la pintura y bueno, ya las pinturas con plomo ya no se utilizan en ningún tipo de pinturas, no solo en las pinturas de juguetes, tampoco en las pinturas de las casas, básicamente en ninguna pintura, ¿ok? Por lo perjudicial que es para la salud. Otro caso también bastante concho es el talco de Johnson y Johnson, ese talco que creo yo que a todos nos pusieron talquito de ese cuando estábamos chiquitillos. Ese talco tiene un montón de ingredientes ya no lo dije, carcinógenos. Y Johnson lo sabe y lo sabe desde hace mucho tiempo. Y hasta hace poco es que les dio, digamos, por decirlo así, por cambiar los ingredientes. Y bueno, ese caso en algún momento lo traería a la clase, hoy no está por acá. Pero bueno, los pongo como ejemplos. Los productos tienen que ser seguros. Y bueno, ahora digamos, hay también otras preocupaciones. Tienen que ser seguros para los seres humanos, pero también, por ejemplo, con el tema del maquillaje y de otros productos de belleza, ahora también hay preocupaciones sobre las pruebas de esos productos que no causen crueldad animal. Entonces, ustedes podrán ver algunas marcas de maquillaje que dicen libres de maltrato animal. Cruelty free es, creo, la etiqueta más común que le ponen. Claro, porque muchísimos de los productos de maquillaje se prueban en conejos y en otro montón de animalillos
que se podrían no probar, ¿verdad? Y hay alternativas para hacerlo. Un caso curioso que lo veremos en otra ocasión es el caso de Avon. Avon tuvo una política de reducir las pruebas en animales, pero en algún momento quiso entrar al mercado chino y en China era obligatorio las pruebas en animales. Entonces hay unas líneas de Avon que tienen las pruebas en animales porque van para el mercado chino. Y bueno, esto, por poner algunos ejemplos, tiene que ser entonces garantizada la seguridad. Pero esto es una responsabilidad compartida, ¿verdad? El fabricante tiene que garantizar la seguridad, pero también hay una responsabilidad que es del consumidor. El fabricante no puede atajar, no puede frenar todos los usos indebidos que se le den a los productos. Por ejemplo, ustedes pueden ver en algunos juguetes que tienen piezas muy pequeñas que dicen para niños mayores de 10 años, ¿verdad? Porque los chiquitillos, ¿verdad? Los de 2, 3, 4, 5, 6 años, de repente se pueden comer las partes pequeñitas y se pueden ahogar. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el fabricante ahí? Este producto es seguro para niños que tengan más de 10 años, que saben que ya que eso no se lo tienen que comer, pero no es seguro para niños menores de 10 años que de repente no tienen ese cuidado y que pueden entonces tener un accidente fatal, ¿verdad? Entonces, el fabricante es responsable de los usos directos que se le puedan dar al producto que sea, pero también el consumidor tiene que ser responsable. Por ejemplo, algunos agroquímicos o algún tipo de, bueno, o los insecticidas caseros, por ejemplo, ¿verdad? Obviamente los insecticidas son peligrosos, no deben consumirse. Entonces, ¿qué es lo que plantean? Que no se dejen al alcance de los niños, ¿verdad? Porque de repente un chiquillo lo confunde con un desodorante o con algún spray, digamos, y termina, digamos, con algo leve como una alergia o con una intoxicación pues mucho más fuerte. Curiosamente una vez vi yo no sé si era un montaje, pero me hizo mucha gracia. Era como una imagen que tenía como un anuncio de Amazon, ¿verdad? Un comentario sobre un producto en Amazon, que era un gas pimienta que se utiliza como autodefensa, ¿verdad? Como los productos que usan las personas para defenderse ante un ataque. Entonces, este gas pimienta se usa para eso, pero venía un comentario que decía como, no recomiendo el producto para condimentar la carne porque queda un sabor muy fuerte a la pimienta. Y es como, ¿quién rayos usa un gas pimienta como condimento de pimienta? ¿Verdad? O sea, no es para cocinar. Pero el productor no puede atajar a las personas para que no lo usen como eso. Puede poner en la etiqueta que no es apto para el uso en la cocina. Pero bueno, también los consumidores tienen que usar un poquito el sentido común y la cabeza para tener, digámoslo así, un uso adecuado de los productos. ¿Ok? La responsabilidad entonces es compartida. Otro tema que aparece aquí ya con los temas de responsabilidad social es muchas veces la publicidad engañosa, que bueno, esto a veces pasa, por ejemplo, cuando la gente compra productos en Wish o en Alibaba o en algunas páginas de estas, ¿verdad? De ventas de productos por internet, que cuando le llega el producto, ¿verdad? Es como ese meme de expectativa de realidad, ¿verdad? Entonces, también hay mucho tipo de publicidad engañosa, no solo en productos, sino también en servicios, ¿verdad? Gente que ofrece un servicio determinado y el servicio, pues, no es lo que prometían. Y bueno, esto entonces crea una falsa expectativa en los stakeholders que también es un tema de discusión ética, ¿verdad? Los individuos además también tienen responsabilidades con las empresas. Los empleados, por ejemplo, pues no pueden ser vistos como cosas o como simples recursos para obtener ganancias dentro de las empresas. Pero eso implica también una relación de reciprocidad y, digámoslo así, de lealtad. Nosotros vimos bueno, vieron ustedes en el caso de la semana pasada con Edward Snowden, cómo Snowden traiciona a su empleador. Bueno, esos casos no son pocos. En realidad hay trabajadores que tienen información sensible de las empresas y que muchas veces, pues, se la venden a los competidores de mercado
Y bueno, ahí hay un montón de cosas que tienen que ver con develar secretos empresariales y este tipo de espionaje empresarial y bueno, todas esas, digámoslo así, esas situaciones son discutibles, son analizables desde el punto de vista ético. Entonces, las empresas deben, digamos, cuidar a los trabajadores, pero los trabajadores también tienen muchas responsabilidades, muchos deberes para con las empresas, para con sus empleadores. Y una figura aquí interesante es la figura del soplón, que yo les comentaba un poquito anteriormente, o de las personas que dan la voz de alerta, porque esto es polémico, ¿verdad? Y aquí pues pueden haber versiones encontradas, porque si bien es cierto, la lealtad es una virtud y un valor, podríamos decirlo así, pueden haber contradicciones, porque un soplón, una persona que denuncia una empresa, a lo interno, digamos, un trabajador, pongo el caso de Edward Snowden, puede interpretarse como un héroe o como un traidor, que era el subtítulo, el título que tenía, digamos, el caso de Edward Snowden. Héroe o traidor, traidor o héroe. El soplón no necesariamente actúa mal, sino que es leal, no es que sea, voy a decirlo de otra manera, perdón, no es que sea del todo un acto de poca lealtad hacia la empresa, es que puede ser leal hacia los valores sociales que él defiende. Entonces, no solamente el soplón, digamos, es mal visto por la empresa, sino que puede ser bien visto por la sociedad. Y aquí, pues bueno, pues, el caso de Edward Snowden, yo creo que digamos, puede dar un ejemplo muy claro de esto. Pero el punto que señala Robert Solomon y con el cual cierro la lectura y con el cual también yo quiero cerrar esto, es lo siguiente. Plantea Robert Solomon que cuando las exigencias del negocio chocan con el bienestar de la sociedad, el que tiene que ceder es el negocio, no la sociedad. Entonces, la tolerancia social no debe permitir que los negocios hagan lo que les dé la gana, sino que entonces es más bien ponerles un freno a los negocios porque la sociedad está saliendo perjudicada. Que pues, el caso, yo creo, estrella que nos puede ejemplificar esto es el caso Cochinilla, ¿verdad? Que pues está todavía fresquito, ¿verdad? Y esperemos que siga estando, digamos, presente en los medios. Por ejemplo, el Semanario Universidad está actualizando cada vez más esto. El caso Cochinilla, básicamente la sociedad está saliendo muy afectada, la sociedad costarricense. Pongo 3, 4 ideas al respecto. Esta gente, tanto MECO como H. Solís y un montón de otras de empresas constructoras, pero ellas principalmente que trabajaban con asfalto, el asfalto era subsidiado. Es decir, el gobierno le subsidiaba el asfalto. Bueno, las licitaciones infladísimas, ¿verdad? Y segundo, pues, y tercero, con toda la corrupción que ustedes ya podrán haber escuchado en medios. Entonces, en al menos 3 aspectos, la sociedad está, pues, saliendo por dentro, por decirlo popularmente. Si le agregamos a eso que muchos de esos proyectos fueron pagados con préstamos, entonces ustedes podrán pensar que lo que nos costaron las calles en tan mal estado es muchísimo más de lo que costarían realmente. Curiosamente, no recuerdo ahorita quién había hecho estudio, pero las calles del país eran mucho más caras que las calles europeas. Por una parte, por la corrupción, porque la vida útil no era tal, en fin. Pagamos más y recibimos menor calidad. Entonces, básicamente el punto con el que cierra Robert Solomon es, cuando el negocio está afectando a la sociedad, al que hay que ponerle un freno es al negocio, ¿verdad? Porque la sociedad es la que está saliendo perjudicada. Y bueno, yo sé que esto lo hice muy a la carrera, chiquillos, por las situaciones de tiempo, pero básicamente eso es lo que trae la lectura de Robert Solomon. Hay ahí más cosas que pues, obviamente ustedes vieron en la lectura, yo no voy a detallarlas tanto, pero bueno, va por ahí. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario con esta lectura. Ética de los negocios de Robert Solomon. Vamos a seguir hablando de esto, de ética de los negocios, créanme.
sin comentarios, chiquillos. O alguna pregunta, algo que quieran. Por lo menos díganme que no. Profe, sí, bueno, de mi parte no tengo ningún comentario sobre la lectura. Pero, profe, ahora hablando de la bitácora, ya, digamos, igual queda como sería la segunda bitácora, digamos, ya para la otra semana de Sí, estas lecturas. sí, si quieres ya ahorita ya paso a la bitácora. Vean, nada más, Ah, ok, ok. antes de pasar a la bitácora, chiquillos, aquí les quedan un par de videos. Estos dos tienen que ver con la lectura de Mary Midley, ¿verdad? La teoría del contrato social y el comportamiento prosocial. Este fue el que vimos, ¿verdad? Entonces, si pueden revisar estos dos, también no duran mucho, duran un minuto y resto. Esta es parte también de esa colección, de esa misma colección, es la definición del concepto de responsabilidad social. Aquí lo ponen corporativa, pero bueno, responsabilidad social empresarial. También son definiciones pequeñitas. Este es un poquitito más extenso, pero también tiene bastantes elementos importantes. Entonces, vean esos materiales, yo creo que les ayudan a redondear, ¿verdad? Pues a tener más elementos, más criterios conforme a las lecturas, entonces son buenos complementos. Con los casos de esta semana, les puse dos casos. El primero es un caso, digámoslo así, negativo y el segundo es un caso positivo. El primero, estos son Countrywide, no sé si ustedes lo habrán escuchado, es una empresa de préstamos hipotecarios que, bueno, tenía como meta volverse líder, digamos, en este negocio, ¿verdad? El de los préstamos. Entonces empezó a relajar, digámoslo así, sus políticas de, de aceptabilidad de créditos. Y bueno, y empezaron entonces a darle bonos a las personas que lograban concretar los préstamos. Y claro, las personas entonces, pues, estos, digamos, esos trabajadores, como recibían un bono, empezaron a darle créditos a todo el mundo, aunque fueran créditos riesgosos que en otras condiciones no se hubieran aprobado. Y bueno, para hacerla corta, cuando estalla la crisis financiera del 2008, esto dice, se cae y un montón de personas pierden la casa y pierden la plata que ya habían pagado. Y bueno, creo yo que la crisis del 2008 ya ustedes pues saben, digamos, la catástrofe que fue. Sobre esto, básicamente sobre esta misma forma de cómo se fue dando la crisis, vamos a ver una de las películas del foro que se llama de La Gran Apuesta, donde pues bueno, se ejemplifica también muy bien esto pues, de cómo fue que se dio esta crisis, principalmente, bueno, que empezó, digamos, como crisis financiera digamos, en el sector hipotecario y que después afectó a toda la economía. Entonces, aquí hay un caso y el otro caso, el modelo de Costco. Esta es una empresa que parece que tiene un modelo muy positivo con sus trabajadores. Entonces, pues bueno, un caso positivo y un caso negativo. No los explico mucho también para que les quede un poquito de tiempo de revisarlos. Escogen solamente uno. Veía una de las consultas que vi en los formularios sobre las bitácoras es que preguntaban sobre cuáles casos son los que hay que analizar. Escogen uno. De estos dos casos que se presentan aquí en la clase, ustedes solamente escogen uno y trabajan con uno, sea este o sea este. No los mezclen, por favor. La idea es aprovechar un caso y sacarle el jugo a ese caso. ¿Ok? Entonces, escogen uno de estos casos y con estos casos es que trabajan en la bitácora. Puede que la lectura mencionen otros casos y que tengan otras ideas ahí, pero por favor quédense y analicen alguno de estos dos casos, solo uno. ¿Ok? Y aquí está el enlace para la bitácora. Tienen una semana de tiempo. Yo creo que todavía no he cerrado el enlace de la semana pasada, pero bueno, ahorita cuando la compu pues reviva, pues lo haré. Y, y ya, desde ya entonces tienen el chance para hacerlo, para hacer esta bitácora, la bitácora 2, que tienen tiempo hasta la próxima semana. Tengo pendiente subirles la clase de la semana siguiente para que puedan ir viendo los elementos. Lo haré, supongo que entre hoy y la tarde o el lunes en el transcurso del lunes. Pero bueno, también les va a quedar la clase ahí para que la puedan ver con tiempo. Y bueno, de mi parte, chiquillos, esto sería. Yo les pido disculpas también por los fallos técnicos. A mí esto vieran que me acongoja mucho. O sea, yo realmente no me siento cómodo cuando esto pasa. Y pues bueno, dime.
Lamentablemente me ha pasado 2 semanas seguidas con ustedes. Espero que no sea la norma. Pero bueno, les agradezco la comprensión y nuevamente les pido las disculpas del caso y probablemente les van a llegar, van a tener entonces 2 videos para la clase. Revisen estos casos, la verdad son interesantes, uno, digámoslo, negativo y uno positivo. No sé si aclaré la pregunta con respecto a la bitácora que me hicieron antes. Sí, profe. Ok, chiquillos, chicas, ¿alguna otra consulta, alguna otra pregunta? No, profe, todo claro. Muchas Profe, gracias. buenos días. Yo tengo una consulta. Adelante. En el apartado de la bitácora donde vienen para los conceptos, debe ser siempre conceptos que sean definiciones con los materiales que vemos en clase o también podemos buscar en otras fuentes. Principalmente de clase, porque pues esa es la idea, ¿verdad? Extraer los conceptos de las lecturas. También me preguntaban si lo podían sacar de algunos de estos videos. Sí, también pueden aprovechar estos videos. Vamos a ver, si ustedes lo quieren sacar pues de alguna otra lectura o de algún manual, de algún diccionario, yo no les voy a bajar los puntos, ¿verdad? Pero la idea es que ustedes trabajen con las definiciones que vienen en los materiales de clase, las lecturas o los videos, principalmente las lecturas. De acuerdo, profe. Sí, lo decía porque en la bitácora pasada yo saqué unos conceptos no estrictamente de la lectura, sino justamente sí, de unos videos que también venían en la bitácora. Entonces, con otras fuentes, quizás no me expliqué, con otras fuentes también me refiero a esos que también vienen en este documento que usted nos da. Ok, bueno, démosle prioridad a las lecturas. Pero, por ejemplo, este concepto de responsabilidad social aparece tanto en las lecturas como en los videos. Entonces yo digo, bueno, si lo pones desde el video, tampoco es un gran problema, ¿verdad? Lo que pasa es que para citarlo después en eventuales trabajos, lo académicamente más trabajado es trabajarlo a partir de lecturas. Pero también ustedes pueden citar videos, también se vale. Sin embargo, insisto, lo tradicional, pues como lo estándar, es hacerlo a partir de las lecturas. De acuerdo, profe. Muchas gracias. No, con gusto. Ok, entonces, chiquillos, de mi parte, pues lo dejo por acá. Y bueno, voy a tratar de revivir la computadora para revisar las bitácoras de la semana pasada y subir los materiales para la próxima clase. Y pues bueno, entonces quedamos por aquí, por hoy. Gracias, Listo, profe. profe. Gracias, Tranquilo, muchas profe. gracias por Y allá. tranquilo por el inconveniente, a todos nos pasa. Gracias por la comprensión, chiquillos. Gracias, profe. Que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego. Feliz. Igualmente. Hasta luego, profe. Hasta luego. Feliz fin de semana.